Hoy vas a descubrir en este video por qué el sistema comunista infiltrado en el que vivimos te tiene justo donde te quiere, y a pesar de que yo te diga todo y cómo se conforma, no vas a hacer nada al respecto, a menos que te quedes hasta el final de este video. Lo peor viene hacia México y tenemos que estar preparados. Es mejor ser un soldado en un jardín que un jardinero en una guerra, y por eso hoy vamos a analizar desde el punto de vista filosófico todo lo que ha estado ocurriendo con Venezuela y que muy probablemente a mediano plazo termine reflejándose en México y en los demás países latinoamericanos que sé que me ven. Así que vamos a comenzar, deja tu like, tus comentarios, suscríbete y sin más, vamos con el primer punto que nos dice: la población no tiene poder ni injerencia en la política o es mínima. Durante muchos años he escuchado este tema de que la democracia, de el poder del pueblo, el pueblo es soberano, el pueblo es el que decide qué es lo que va a pasar con el país, el pueblo es lo que va a decidir de su vida, lo que va a pasar en todo lo que le rodea. Y no puede haber frase más falsa. Claro, podemos aludir a dos ejemplos muy sencillos: Argentina y Venezuela. En Argentina hubo una serie de votaciones, de elecciones, en las cuales ganó Milei justamente y el país está poco a poco levantándose. Pero hay un caso muy similar en Venezuela, en el cual todo está comprado, todo está, bueno, bajo esta narcodictadura que todos conocemos muy bien, y que el presidente que fue elegido no fue realmente el elegido. Pero cuando el sistema está capturado, ¿qué injerencia tiene la población realmente? Cuando el sistema es nefasto, cuando es mediocre, cuando solo atiende ciertos tipos de problemas de la aristocracia, de la clase alta, ¿qué le da a entender al pueblo? Que el sistema no funciona, que el sistema es corrupto, que la democracia no funciona. O lo que pasa en la praxis, el pueblo sigue creyendo en la democracia, pero exige una rebelión, exige un cambio. La democracia es consentir el poder de la persona que está hasta arriba, de el regente en turno. Pero me pregunto yo, ¿no será el regente en turno meramente un servidor público? Entonces, ¿por qué la población lo enaltece tanto? ¡Sorpresa! Programación de masas, programación neurolingüística. Esto es historia vieja. Esto pasó en la Unión Soviética, pasó en el gran salto hacia adelante, cosas que hablaremos en este video como patrones de comportamiento muy importantes. Pero entonces, volviendo un poquito atrás, la democracia sirve para que el pueblo consienta el poder bajo ciertas directrices que en la praxis se traducen en que si tú me perjudicas más de lo que yo estoy dispuesto a tolerar, entonces voy a exigir un cambio, ¿no? Pero eso nunca pasa, porque así como el comunismo tiene su propio sistema de opresión a través del hambre, a través de la enemistación, a través de volver de tu entorno todo un horror y normalizarlo, eso te desgasta, eso te vuelve imposibilitado de querer una rebelión. En el capitalismo esto es diferente. En el capitalismo te montan deudas, te montan distracciones, te hacen consumir, te distraen de los problemas reales. Es decir, es un sistema más suave con la población, pero que tiene un efecto igual de letal que el de la Unión Soviética. ¿Y cuál es ese efecto? Que la población nuevamente no tiene injerencia en la política, no tiene injerencia en las decisiones. Simplemente es un espectador. Vimos este evento en Venezuela, la Delta Force actuando, casi que parecía una película, y la gente no podía hacer nada, la gente simplemente se bastaba observar cómo la Delta Force diezmaba a las élites cubanas y venezolanas que protegían a este narcodictador. Todo eso lo vimos como si fuese una película. Quizás al rato salgan videojuegos al respecto de este suceso, pero el pueblo no es partícipe en lo más mínimo. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está esa libertad y esa soberanía del pueblo? ¿O es soberanía para ceder ese poder ante las supuestas manos capacitadas, que en nuestro caso en México es una presidente que, como todos los demás, hacen lo mínimo indispensable para no gestar una rebelión? Y para esto consta de muchos asesores, de muchos expertos en esta rama, pero tampoco te van a entregar lo que prometen o lo que dicen, o lo que está en el papel, lo que debería suceder, el progreso que el país debería de tener, sea cual sea. Lo más probable es que no te lo entreguen. Y el salto generacional de tecnologías entre Venezuela y Estados Unidos se vio tan drástico que fue como ver a un papá
enfrentándose con armas reales contra un pequeñín con juguetes inhabilitados, con juguetes que ni siquiera servían. Entonces, ¿cómo o qué determina que los pueblos se rebelen, que los pueblos hagan algo? ¿Por qué nunca el pueblo hace nada? ¿Por qué con la Unión Soviética el pueblo no se rebeló cuando se estaba petateando de inanición? ¿Por qué en el gran salto hacia adelante, cuando un gran porcentaje de la población estaba muriendo de inanición, por qué nadie se rebeló? ¿Por qué en el capitalismo, si todos saben que están siendo abusados, por qué nadie se rebela? Vamos a abordar ese tema. Los pueblos se rebelan cuando hay una esperanza organizada. Esta esperanza consta de varios factores clave, pero asimismo hay varios impedimentos para lograr este cometido. Para lograrlo deben sortear 3 flancos muy importantes. El número 1, la fragmentación de la población. Te harán creer que tu vecino es el enemigo y un traidor. Te darán recompensas mínimas, una despensa, una ayudita, unos billullos por apoyar al régimen, por hacer lo que nosotros te decimos, por traicionar o vender a tu vecino. Esto es muy Sergei Kurdakov, tendrías que leer ese libro para entender muchas cosas. Un comunista que pasó de comunismo a cristiano y que fueron a perseguirlo hasta Canadá porque él profesaba su fe y decía que el comunismo era una caca. Por eso se lo cargaron a la edad de los 22 años. Un caso de estudio. Y por supuesto, lo más importante, te harán depender del Estado. Te harán depender de lo que ellos quieran darte, de lo que ellos te quieran entregar. Llámese comida, llámese libertades, llámese dinero o ingresos, contactos, palancas, subir de puesto. Yo ya se los decía en los directos. La gente que defiende a Maduro es gente que vive de él, de lo que él les entrega, de esos beneficios que él les da. Por eso son fanáticos, por eso son dogmáticos. Por eso hacen caso al pie de la letra. Pero la población no tenía permitido decir algo opuesto. No había libertad de prensa pese a la captura de Maduro. No había una libertad de expresión real porque una cabeza se fue, cortaron una cabeza, pero todo el régimen sigue siendo este mismo sistema podrido. Esta misma tiranía sin sentido, ¿no? Es simplemente yugo al pueblo para nosotros nutrirnos de él. Pero pues el pueblo es indiferente ante esta situación. Y esto nos lleva al punto número 2, la ausencia de coordinación. Sin un rebelde Espartaco que dé el primer paso y con leales detrás suyo, no habrá rebelión. Espartaco hace 2000 años, con Roma, era un líder, eran tecnologías y épocas muy distintas. Antes tú podías obtener una espada de la Ludus, de esa escuela de gladiadores. Podías obtenerla y enfrentarte a varios soldados romanos y con suerte cargarte a varios. Actualmente no puedes obtener un arma. No puedes tener eso así como así, simplemente. Y si lo haces aún así vas a cargarte unos cuantos y el siguiente vas a ser tú y probablemente tu familia. O sea, no es algo idéntico a ese entonces, ¿no? Donde eras tú un esclavo, no tenías nexos, no tenías familias. Pero Espartaco, ¿qué es lo que hizo? Era un líder, dio el primer paso y así fue como hizo su rebelión. Tenía cierta logística, cierto armamento, cierto personal y aparte dio el paso. Es decir, había una organización, había una logística y coordinación. Pero eso no fue suficiente para derrumbar a todo un sistema que estaba mucho mejor organizado que él. Mientras él atacaba ciertos sectores que estaban no tan bien protegidos porque todos estaban en otras campañas. Las mejores y mayores legiones, como de Pompeyo, estaban en otros lugares muy lejanos. Y hasta que ellos volvieron y Roma concentró todas sus fuerzas entre que Espartaco quería huir de Roma o quedarse a pelear, y había esta separación entre los grupos, Roma llegó, los acorraló y se acabó. Se acabó la rebelión. Punto número 3. La normalización del horror. El comunismo es fanático de este método. El comunismo es experto, es un maestro en esta metodología. ¿Por qué? Porque el hambre sostenida, muchos podrían decir, bueno, Espartan, ya llega un punto de quiebre donde definitivamente me doy cuenta que el comunismo no funciona, me doy cuenta de que ya no quiero este sistema, quiero rebelarme, quiero hacer algo en contra. Pero ¿qué crees? El hambre ya no está a tu favor. Ya no tienes la panza llena. Lo que tienes ante la ausencia de estos alimentos es un factor muy importante llamado agotamiento. Y con eso en mente, no quieres hacer nada. No quieres trabajar, pero tienes que trabajar. No puedes ni pensar en la comida porque tienes que trabajar.
mucho menos tienes tiempo para pensar en una rebelión, para pensar en irte del sistema. Y lo peor es que en el capitalismo es demasiado diferente, pero es el mismo resultado. En el capitalismo, la gente de a pie dice: estoy lo suficientemente cómodo y lo suficientemente abusado para decir: no estoy tan mal, no estoy tan bien, pero no es necesario que me rebele o que quiera un cambio de presidente o un cambio de leyes. O sea, la gente ya fue adiestrada para vivir con abusos, para vivir con la mediocridad del sistema educativo, para vivir con discriminación y ser ellos parte de esta discriminación también. Como yo siempre suelo decir, el pueblo es cómplice de todo lo que está sucediendo. Entonces nos quedamos con que el hambre sostenida gesta agotamiento, no revolución. Para cuando quieres rebelarte de verdad, ya no puedes. Y esto nos lleva a una de las últimas aristas que quiero comentar para este video. La población no es cobarde. Está domada, está aislada y está vigilada. En Venezuela más, pero aquí también. Aquí tienes libertad de expresión, mucha más que allá. Aquí no vivimos en comunismo per se. Aquí es más como que un socialismo controlado, intercalado con capitalismo. Entonces, aún tenemos muchas libertades. Yo puedo ir y venir y lo único que tengo que hacer es reportar mis ingresos al sistema tributario de mi país. Son mis únicas obligaciones y claramente saberme la de chambear para poder tributar, para poder sobrevivir. Dentro de este sistema estoy muy bien. Claro que hay corrupción allá afuera. Afortunadamente no soy tan víctima o tan experimentador en mi día a día de la corrupción. No tengo un auto al cual le falten cosas para que la policía me esté hostigando con el tema de los sobornos en lugar de, darme la infracción de vida, ¿no? Tengo una inteligencia financiera sana, una mente sana, tengo metas que perseguir y sobre todo no hago daño a nadie ni robo a nadie. Tengo una vida muy próspera, plena, en un sistema que no es mi favorito, pero que tampoco me está dañando porque yo soy una persona que detesta los abusos de todo tipo. Tengamos en cuenta esto. La población, al menos de nuestros países que no son Venezuela, la población está fragmentada como ellos, sí, pero porque no es un... tu vecino está en contra del Estado, ¿eh? Si tú me vendes tales pruebas de que tu vecino, de que cuál vecino es el traidor, yo te doy unos billullos y claro, él se lo van a llevar y lo van a desaparecer. Eso no pasa aquí. Aquí lo que pasa es, si tú discriminas a este güey que es progre, o a este güey que es red pill, o a este güey que choca con tus ideas, que a ver quién te las habrá vendido, a ver algún influencer, y quién sabe si a ese influencer le habrán pagado por tener esas ideas o por meter esas ideas. Ahora lo que estamos viendo es el auge, breve paréntesis, de mentores hechos con inteligencias artificiales. Y están metiendo una gran cantidad de publicidad y dinero a ese tema. Y la pregunta que me nace es, ¿por qué? ¿Qué quieren lograr en la población? Si tú te dedicas a pelear en redes sociales, estás haciendo justo lo que ellos quieren. Porque las personas pensantes naturalmente tienen haters, pero las personas no pensantes no tienen haters. Maduro no tiene haters, tiene detractores como todos, pero no tiene gente obsesiva ahí detrás de él comentándole que si es esto, que es el otro, demeritándolo absolutamente todo. Hay gente que debate y hay gente que discrimina. Pero si tú estás en el juego de la discriminación, te están distrayendo de los problemas reales, te tienen justo donde te quieren, haciendo esa misteriosa y magnífica carrera de la rata. Nuevamente retomando, montan deudas, montan distracciones, montan consumismo, montan problemas donde no los hay. Si alguien tiene una idea contraria a la tuya, tienes que atacarlo. Te sientes con ese deber, te sientes con esa necesidad, debido a esa autoestima tan frágil que tenemos. La gente está tan centrada en criticar al presidente, criticar al político, criticar al vecino, criticar al influencer, criticar, y si a eso le sumas algo muy sencillo llamado ver durante 6 horas o en todo tu transporte público y privado TikToks, Reels y Shorts. Sin olvidarnos, por supuesto, de los podcasts que no aportan absolutamente nada y que se dedican a generar separación, como estos podcasts de relaciones o podcasts de cosas meramente inservibles, banales, polémica y tonterías. Todo eso también va incluido. La población está hipnotizada. Las películas y la ciencia ficción se está volviendo real. Quizás Terminator no es real ahorita mismo, pero Matrix
ya es un tanto real. No es que estemos conectados físicamente, pero estamos conectados y somos una granja de energía desde el momento en el que nuestra atención se monetiza. Desde que nosotros, cuando vemos un anuncio, cuando estamos en redes sociales y dependemos de ella y generamos dinero con esa atención, con estar ahí para otros, y los dividendos para nosotros se nos van y el tiempo se nos van, en ese momento la población se vuelve una granja de energía, una granja de recursos. Encontraron la forma de hacer 1984, la novela, algo real sin que la gente se diese cuenta y sin que les importe y sin que tampoco lo quieran cambiar. Entonces la población está aislada, está separada, está vigilada, pero aún no llegamos al punto de Venezuela en el cual a ver a quién le rendimos tributo. A ver si decimos algo del presidente. Hoy podemos decir tontería y media del presidente en turno. Mañana quién sabe. Y es justamente el problema. Yo no defiendo el capitalismo y el socialismo. No. Vivimos en socialismo amarrado del capitalismo porque si no, no prospera. Pero ese socialismo va a ir creciendo. Ya empiezan a salir los rumores de que te quieren controlar, que quieren saber dónde estás, de que las curvas biométricas y sepa cuánta madre, ya están empezando a salir. Pero el problema es que no te están preguntando. Salen impuestos, salen leyes, salen nuevas metodologías para controlarte. Y no importa cuánto digas en redes que no estás de acuerdo, les va a valer madre y aún así lo van a hacer. Quiero concluir con una simple idea. La libertad no es un estado natural, es una anomalía histórica. Por generaciones, por eones, por milenios, la población ha sido amaestrada, ha sido concentrada, organizada, que esto significa política, ¿no? El orden de las masas, el orden de las poblaciones, por una cierta élite a la cual no le importan tus insultos, no importa qué hagas, no importa qué pienses, vamos a seguir al margen de ellos. Y esto me lleva al tema de las guerras incluso, ¿no? ¿Por qué peleamos las guerras de un presidente? ¿Por qué contra alguien de otra nacionalidad que podría ser perfectamente mi hermano y tenemos ideas similares o al menos tenemos en común que somos seres humanos pensantes e inteligentes? ¿Por qué me tengo que liarme a golpes con él o con armas con él en lugar de entender la paz? Porque por la misma razón de que el comunismo no funciona. Porque está en la genética del ser humano este tema de las tribus, este tema de la violencia y este tema de que nacimos en la intemperie y como especie estábamos adecuados a ser hombres guerreros y mujeres guerreras. No había este arquetipo de la mujer se quedaba en casa y todo eso. No, la mujer era guerrera también. También se dedicaba a cazar. Y hoy lo que estamos viendo es que la mujer, dentro de nuestro contexto financiero, está volviendo un poco a su verdadera naturaleza. Pero no como alguien independiente, no como alguien autosuficiente, sino como un nuevo artilugio del sistema. Como un nuevo artilugio del consumismo. Ahora con forma de disco duro con patas. No como una mujer guerrera, no como una madre. Como parte del sistema, de una empresa, para que tú des dinero a otro y claro, satisfazcas productos y servicios y lo que quieras, pero no es volver a tu naturaleza plenamente. Muchas mujeres, muchos hombres se vanaglorian porque tienen X trabajo, X sueldo y se olvidan de que sin eso se van a morir, de que la vida no es caridad. Me siento orgulloso por mi trabajo. Sentirte orgulloso por lo mínimo indispensable que tienes que hacer para no morir, no me parece algo digno de orgullo. Orgullo es ayudar a los demás. Orgullo es tener metas. Orgullo es tener un criterio propio, más allá de lo que te venden las élites o los gobiernos o las ideologías. Tener tu propia filosofía, tu propio razonamiento personal. Eso es lo que te lleva al siguiente nivel. Eso es lo que te ayuda a mejorar este mundo que todos reconocemos como podrido, pero que muy pocos somos los que ponemos nuestro granito en la arena para que cambie, para que mejore. ¿Estás de acuerdo conmigo? Suscríbete porque seguiremos hablando e indagando sobre el tema de Venezuela y otros más muy importantes para nuestra sociedad actual. Sígueme en Instagram y sin más, recuerda que yo solo soy una voz que clama en el desierto. Mi nombre es R. Spartan y este juego jamás va a terminar.